Lamentablemente, digamos, pendientes que tenemos con Canadá y Estados Unidos van creciendo y se van complicando y quisimos consultar a Kenneth, como ya le dije a usted, sobre en qué van. Por ejemplo, energético fue el primero, la etapa de consulta se extendió, pues no sé si sigan platicando sobre ese asunto. ¿Cómo lo ves en el caso energético? ¿En qué parte vamos? ¿En qué fase vamos, Kenneth? Y muchísimas gracias, Eduardo, como Al siempre, por la contrario, gracias, invitación. gracias. Mira, es una situación que sigue siendo compleja. Estamos, como bien señalas, ya más de 5 meses después de que haya concluido el periodo de consultas que se establece en el TEMEC para tratar de resolver por la vía del diálogo una diferencia, en este caso el tema energético. Y desde octubre del año pasado, Estados Unidos podría ya haber solicitado un panel arbitral. No lo hizo porque hubo cambios en la Secretaría de Economía, por lo menos eso fue la razón oficial que se dio en ese momento y de alguna manera tuvieron que empezar de cero las pláticas. Se atravesó la cumbre de líderes de Norteamérica en enero, donde el tema no se resolvió al más alto nivel político y muchos analistas pensaban que podría darse ya un panel en principios de febrero o en marzo. Pero las pláticas continúan, digamos, nuestras fuentes nos han comentado que el diálogo sigue con Estados Unidos, han decidido mantener un hermetismo casi absoluto sobre lo que está sucediendo en las consultas, lo mismo pasa en el caso de maíz, que no está tan avanzado, ahí se están llevando a cabo consultas a nivel del capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, pero en el caso de energía, el tema es que está subiendo mucho la presión en Estados Unidos por parte del Congreso. Ha habido audiencias donde ha participado la representante comercial Catherine Tai y sobre todo los republicanos han estado presionando mucho a la administración Biden porque no ha habido acciones concretas por parte del gobierno estadounidense acerca de estos pendientes del TEMEC. Obviamente Estados Unidos está tratando de balancear, digamos, no generar disrupción en la cooperación ya existente con México en otros temas como migración y seguridad, y por lo tanto ha sido renuente a jalar el gatillo, por así decirlo, en los mecanismos de solución de disputas. Pero tienes el caso de energía, tienes esta situación con el maíz OGM, donde México publicó un nuevo decreto que no satisface las preocupaciones de Estados Unidos respecto a las restricciones de las importaciones en México de maíz amarillo. Y también, como lo señalabas al inicio, una serie de casos laborales, ya son 7 que se han presentado, 5 se han resuelto en la fase de consultas y tienen todos que ver con los temas de democracia sindical en México, es decir, plantas en lo individual, plantas manufactureras, donde hay violaciones en materia de los procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo y o la situación con la elección de los sindicatos y los líderes sindicales. Entonces, sí se han acumulado y es curioso porque tenemos un entorno de cifras de comercio y de inversión muy positivas entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay estos nubarrones que no se resuelven y que yo creo que la presión, por lo menos del punto de vista político en Estados Unidos, va a seguir creciendo conforme nos acerquemos al proceso electoral en ese país en el 2024. Así que podríamos estar viendo paneles en un futuro. Habría que ver en dónde, si van a ser en materia energética o en el caso de maíz principalmente. Oye, a ver, creo que en materia laboral tenemos además compromisos que deben de estar vigentes a partir de mayo. Yo, honestamente, disculpa mi ignorancia, no ubico exactamente cuál es el compromiso que tiene México, pero por ahí leí que en mayo ya es el plazo para cumplir con esos compromisos creo que de representación laboral, ¿no? Sí, es en efecto, mira, en el tratado, algo que viene, digamos, en paralelo a las reglas específicas que se plasman entre los tres países sobre respetar los derechos laborales, los compromisos que están plasmados en la Organización Internacional del Trabajo, está este apartado sobre democracia sindical, específicamente enfocado sobre México, y Mm. donde se establece claramente el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, a la transparencia en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y la elección de los líderes sindicales. Hay un compromiso específico en términos del cumplimiento de la ley laboral en México y entonces hay una serie de requisitos específicos de revisión de los contratos colectivos vigentes en México para asegurar que estos contratos colectivos tengan
cuenten con la representatividad de los trabajadores a través de un voto libre y secreto. Entonces, esos son, digamos, los temas que se están monitoreando en específico y que se tienen que ya quedar a partir de este año. Y en ese sentido, pues los sindicatos de Estados Unidos han manifestado preocupación con la implementación de la reforma laboral. Hay un cambio sustantivo en nuestra reforma laboral en términos de la creación de los organismos que van a regir la justicia laboral en México, la modificación de las juntas laborales que existen en México de conciliación y arbitraje, y en ese sentido tenemos compromisos muy específicos que se plasman y donde hay en Estados Unidos un comité intersecretarial que se creó justamente para darle seguimiento a este cumplimiento de los compromisos en México. Pues como todos los demás compromisos en el tratado, tienes una serie de plazos donde tienes que cumplir con este análisis, con esta implementación de tus compromisos, y bueno, es muy importante que esto se siga dando en México. Hay argumentos por parte de los sindicatos estadounidenses de que en México no ha habido suficiente presupuesto y recursos humanos dedicados a la implementación de la reforma laboral. Por el momento no hemos visto problemas específicos con la implementación y Estados Unidos no ha traído a la mesa eso como parte de ninguna consulta. Repito, los casos que se han presentado han sido todos específicamente sobre plantas manufactureras donde hay cuestionamientos sobre los procesos de legitimación de los contratos colectivos, pero obviamente es del interés de México implementar correctamente todos los compromisos en materia laboral, tanto en el tratado, es decir, lo que nos comprometimos a seguir de conformidad con la Organización Internacional del Trabajo, es decir, prohibir la discriminación en los centros laborales, la violencia, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Entonces, hay que estar viendo esto con lupa en las próximas semanas y meses para que, digamos, no se descomponga el panorama, no tengamos una situación donde algunos de estos casos se vayan a panel, porque afortunadamente se han resuelto en la fase de consultas hasta ahora. Si entras a panel o sea, no hay nada de que, ay, fíjate que nos acabamos de poner de acuerdo en un café, no, o sea, entras a panel y hasta el final está la decisión. No, mira, afortunadamente en los mecanismos de solución de disputas del TEMEC se favorece el diálogo en todo momento. Ah, qué bueno. Inclusive en el caso de energía, que es, tú sabes que hay una estructura un poquito diferente para los casos laborales que tengan que ver con democracia sindical. Si entras a un panel, es un proceso más expedito, donde más o menos en 120 días debes arrojar ya una decisión. En el capítulo 31, lo que viene específico en materia de casos Estado-Estado, por ejemplo, el caso de energía, tendrías más o menos 6 meses, aunque los casos hasta el momento de solución de disputas en el TEMEC han tomado entre 8 meses y un año en resolverse. En todo momento, tanto en los casos laborales como en los casos Estado-Estado para los demás sectores, puedes seguir dialogando, puedes llegar a una solución. Bueno. Si no llegas a esa solución, pues es la posibilidad de que el país que haya ganado la demanda imponga represalias comerciales. Pero lo que sí parece claro es que en la medida en que avance el reloj electoral en Estados Unidos, nos van a estar, y Biden va a estar cada vez más presionado, sobre todo por los republicanos, de que ese viejito no está dando resultados, ¿no? Bueno, van a utilizar eso en términos electorales para presionar a los demócratas. Una de las principales armas o argumentos de los republicanos a lo largo de la presidencia de Biden y que lo van a utilizar en la campaña es que en materia de relaciones internacionales Biden ha sido débil. Esa es la postura de los republicanos. Débil hacia China, débil hacia Europa, débil en Afganistán, y entonces van a utilizar esos argumentos para decir que en materia comercial tampoco está utilizando los mecanismos y las herramientas de aplicación de los tratados con sus principales socios comerciales. Entonces, eso es algo que tenemos que ver muy de cerca porque la estrategia hasta ahora, por lo menos por parte del gobierno mexicano, parece ser tratar de seguir dialogando, seguir retrasando el tema para que no se vaya a panel, y en todo caso, si los temas estallan, que estallen después de la elección presidencial en México o ya para el 2025, pero no es seguro que se pueda mantener este status quo, por así llamarle, indefinidamente,
justamente por las presiones en Estados Unidos. Hay quienes dicen que es más probable inclusive que viéramos primero un caso, un panel en materia agrícola, en materia de maíz, antes que ver uno en energía. Lo que es cierto es que Estados Unidos y México están tratando de hacer todo lo posible por no pelearse, es decir, por no irse al litigio, justamente por este balance delicado en la relación, sobre todo en temas de migración y de seguridad. Entonces vamos a seguir un poco, yo creo, en el limbo en las próximas semanas. Todo esto no ayuda en el sentido de no resolver estas disputas que, como lo hemos platicado en anteriores ocasiones, en la medida en que resolvamos las disputas definitivamente y se incrementa la credibilidad del mecanismo de solución de disputas Claro. y la certidumbre jurídica para los inversionistas. Es impresionante que seguimos recibiendo 35,000 millones de dólares de inversión extranjera, las cifras de comercio entre México y Estados Unidos ya están rebasando casi los 800,000 millones de dólares. Si hacemos las cosas bien en términos de implementar correctamente el tratado, estas cifras pueden seguir incrementando y eso es muy importante. En el terreno automotriz, ya junto con Canadá, México y bueno, México y Canadá le ganaron a Estados Unidos la interpretación de las reglas de origen, si no mal recuerdo, ¿no? Y eso nos da alternativa para presionar a Estados Unidos. O sea que al parecer no hemos aprovechado ese dictamen, esa solución en el panel de controversias en favor de nuestro país. ¿Cómo es ese asunto? Sí, tocas un tema muy importante porque México y Canadá ganaron un panel de solución de controversias. Ya está el fallo final desde principios de este año, donde el panel determinó que la interpretación de Estados Unidos respecto a cómo cumplir con los requisitos de reglas de origen es equivocado. Es decir, arbitrariamente Estados Unidos está cambiando la metodología de cálculo del valor de contenido regional que hace que las armadoras en México y en Canadá tengan mayores dificultades para obtener los beneficios arancelarios al exportar sus vehículos. Entonces, ganó México, ganó Canadá y desafortunadamente no hemos visto una presión por parte del gobierno mexicano y hay que decirlo, tampoco de Canadá de una manera fuerte hacia Estados Unidos para que cumpla. Es muy importante que el gobierno de México impulse esto ante Estados Unidos. En efecto, le da herramientas de negociación a México ante Estados Unidos, pero la realidad es que los temas de esta envergadura en materia de disputas comerciales deben tratarse de manera independiente. Es decir, de ninguna manera deberíamos pensar sacrificar el sector automotriz y no resolverles este tema tan importante a cambio de que Estados Unidos no nos presione en el caso de energía, por ejemplo. Hoy, Entonces, esperemos que esto se dé próximamente, pero no hemos visto presión por parte de México en ese sentido. ¿qué puede hacer México? O sea, ¿qué puede hacer y no está haciendo? Bueno, básicamente podría señalarle a Estados Unidos que el periodo de 45 días después de que el panel dio su decisión ya concluyó. Y este periodo de 45 días es el periodo donde el país que haya perdido el panel tiene la posibilidad, tiene en esos 45 días que solucionar el problema, es decir, cambiar sus medidas para ponerlas en conformidad con el tratado. Esto no ha sucedido. Entonces, México podría señalar su intención de suspenderle beneficios a Estados Unidos. Y esto obviamente generaría presión en Uy, Estados Unidos para que se modifique ya formalmente esta interpretación de la regla de origen. Entonces, en realidad, México y Canadá tienen el sartén por el mango en este tema automotriz. Es muy importante que se genere en la comunicación entre nuestro gobierno y Estados Unidos para señalar que este es un tema prioritario para México y que Estados Unidos debe cumplir. Si no cumple, podríamos imponer represalias comerciales. o sea, podríamos cobrarse el Estados Unidos, digamos, podemos ya imponer sanciones, ¿no? Es correcto. Ah, pues yo quiero ver que México tenga el descaro de pedir sanciones en ese asunto cuando tenemos tantos pendientes que no hemos podido avanzar con ellos en los diálogos. Yo creo que, pues digo, si avanzas en uno, pues entonces tienes autoridad moral para aplicar. Ya sé que tienes, porque así lo marca el TEMEC, pero ¿con qué cara le pones una sanción cuando te ha estado consintiendo el asunto energético? Tienes el del maíz, ahora tienes el asunto de las mineras, o sea, es una bronca. Van acumulando y acumulando y acumulando problemas con Estados Unidos y Canadá. Sí, mira, en materia automotriz lo que sucede es que jurídicamente México tiene el derecho de insistir en que Estados Unidos cumpla con el fallo del panel, también Canadá. Entiendo la situación en términos de lo que menciona sobre energía y maíz.
El tema es que es muy importante que dentro de los mecanismos de solución de disputas del TEMEC, las disputas se vean de manera independiente. Es decir, que sabemos que hay factores políticos que inciden en las decisiones que van a tomar los gobiernos, pero es muy importante que se resuelvan en lo individual cada una de estas controversias, porque si empiezas a poner sobre la mesa todos los temas y a generar una negociación Uf, de carácter político donde se mezclen temas de seguridad y de migración, estamos viendo un poco los resultados, ¿no? No llegas a una solución clara en términos específicos de lo que te marca en materia comercial tus compromisos del TEMEC. Entonces, es importante tratar de alguna manera de desactivar estas bombas que tenemos en la relación México-Estados Unidos principalmente. Ya Estados Unidos se fue a otro panel arbitral en materia de lácteos con Canadá. Y es muy importante que para, digamos, la viabilidad y confianza de los inversionistas en el TEMEC, que estos procesos de solución de controversias se resuelven, que no queden flotando de aquí, sobre todo al 2026, cuando vamos a tener la revisión integral del tratado, se va a revisar cómo se está implementando y tenemos la posibilidad de enriquecer y fortalecer el tratado. Lo que no queremos tener en cualquiera de los tres países en 2026 es un cuestionamiento en el sentido de que el tratado no está funcionando. Y a todas luces está funcionando, ya hablé de las cifras comerciales y de inversión, pero si seguimos con estos temas en energía, en agricultura, en laboral, en automotriz, sin resolver, entonces sí podemos tener claro, por razones políticas cuestionamientos como los que tuvimos en 2017 con la administración Trump, que claro. cuestionaba la conveniencia de tener esquemas de libre comercio en América del Norte. No queremos que eso se cuestione en 2026. Te agradezco mucho en lo personal y como equipo te agradecemos el hecho que estés aquí con nosotros cada vez que lo solicitamos, porque tu participación es muy importante para que el público y nosotros mismos seamos capaces de entender la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y mi cariño, como siempre, y mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, eres muy amable. Hacemos una pausa después.